darle Sí, la doctor. bienvenida, doctor Luis Almeida está ya con nosotros. Queremos darle la bienvenida a usted, doctor Eduardo Francolor, actual consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en calidad de suplente que fue posesionado hace poquitos días en la Asamblea Nacional. Sí. Nos da mucho gusto recibirlo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el día martes 3 de septiembre acudí a un llamado de la Asamblea Nacional porque yo no me había posesionado. Claro, porque en el primer llamado fue el llamado oficial. Yo el 14 de mayo del año pasado tuve una fuerte gripe, imposible de asistir, y cuando quise asistir al lunes siguiente, ya el presidente de esa época, Lasso, había suspendido, había, la famosa muerte cruzada, y no había pues asamblea para posesionarse. Y después, en el mes de marzo del presente año, también fui convocado, pero yo tenía unas audiencias importantísimas desde el punto de vista profesional, y me excusé y pedí que sea para el mes de abril. Pero bueno, llegó para el mes de septiembre y acudí. Pero a las 3 horas recibimos la sentencia. Sí, imagínense, recibimos la sentencia de que los dos consejeros principales habían sido destituidos y a mí se me había excluido como consejero suplente, cuando yo ya estaba posesionado en la mañana. Todavía seguimos en funciones porque hoy justamente vence el plazo para que jurídicamente se presenten los recursos horizontales de ampliación, de aclaración o, en su defecto, de apelación. Al lugar a ello. Claro, por supuesto, el reglamento de trámites del... Y hay 3 días y hay 10 días más para lo que concierne la sustanciación. La sustanciación del pleno del tribunal, que tendrá que dirimir y resolver. Yo estoy seguro que va a resolver anulando esta sentencia espuria por los motivos jurídicos que voy a conversar ya mismo. Doctor Almeida, si interactuamos también, por favor, con el doctor Francolor. Primero, que el doctor Eduardo Francolor, a quien lo conozco, profesor universitario de nuestra Universidad de Guayaquil, formador de periodistas, abogado en libre ejercicio por muchos años. El abogado tiene que defender a mucha gente. De hecho, a mí me ha tocado defender gente de diferente condición social, de diferente ideología. Y el problema de la ideología no es ningún impedimento. Pero eso de la Liga Azul, de la Liga Amarilla, de la Liga tal, de la Liga... como que fuese un delito. Y a veces el pueblo como que se cansa. ¿Por qué solamente me la montan a mí, dice la gente? ¿Y por qué los otros no tienen que hacer esto? ¿O es que solamente hay persecuciones? Eso es inaudito en un país donde, por ejemplo, en los Estados Unidos, nadie puede votar a un republicano del gobierno. Allá hay inclusive una ley de protección para aquello. Aquí tenemos que hacer una ley, porque si no, ¿cómo fomentamos la política bien vista, bien habida? En todo caso, yo creo que estos odios y estos rencores deben trasladarse en construcción. Definitivamente, yo creo que este engendro que se creó a partir de la Constitución del 2008, que a veces por hacer el bien se terminan al último apoderando otros bandidos de esta función, que lo que van a hacer es simplemente tratar de destruir y no hacer lo que fundamentalmente hay que hacer, darle garantía a la gente de participación. Lo político no es delincuencial bajo ninguna circunstancia, es un derecho humano. Lo político es un derecho de participación y, en definitiva, eso se llama ciudadanía. Entonces, yo creo que acepte, doctor Eduardo Francolor, nuestra solidaridad, la mía personal, porque no es justo este tipo de cosas cuando todo el mundo conoce que usted ha estado pues siempre contribuyendo, no es en tal liga, en tal posición, lo conozco usted desde el colegio, apoyamos a Roldós en algún tiempo cuando éramos jóvenes, me recuerdo algunas cosas importantes, ¿no? Eduardo Francolor. Sí, bueno, gracias, doctor Almeida, por esa solidaridad, porque es una solidaridad racional, sensata, viniendo de una persona de amplia trayectoria. Me gustó algo de lo que dijo doctor Almeida, que lo político no puede ser delincuencial. Pues. Estamos en un país que los valores se están realmente trastocando, ¿no? Mire, por ejemplo, el juez Muñoz, según entiendo, es magíster en temas de orden constitucional y ha hecho con esta sentencia una violación flagrante al bloque de constitucional. Usted sabe que
todos los jueces en el Ecuador tienen que actuar en el marco de la Constitución, en el marco de los tratados internacionales y en el marco de la legislación. Los instrumentos internacionales del sistema interamericano de derechos humanos forman parte justamente del derecho interno. Y así, en la Convención Americana de Derechos Humanos se establece categóricamente que el derecho a la libertad de opinión, de expresión y más derechos y garantías tienen que ser regulados por actitudes sensatas y racionales. Mire, en julio del año 2020, el gobierno de Colombia resultó con responsabilidad internacional por parte de una sentencia de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque había reclamado el actual presidente Petro, que había sido alcalde de Bogotá, y le habían restringido sus derechos. Y esa sentencia de julio de 2020 dijo muy claramente, y esto es vinculante para todo el sistema de los derechos humanos, de protección de los derechos humanos en toda Latinoamérica, en los países en las cuales, y el Ecuador es signatario de esta Convención Americana de Derechos Humanos, esta sentencia dijo que los funcionarios electos por voluntad popular no pueden restringírsele sus derechos y no pueden ser destituidos sino mediante sentencia penal. Y aquí acaban de destituir a 2 consejeros principales y acaban de excluir a 2 consejeros suplentes, violando la norma internacional de protección de los derechos humanos. Por eso es que me llama la atención, siendo él un magíster en Derecho Constitucional, y nosotros esperamos haya hecho esta barbaridad. Nosotros esperamos que el Pleno del Tribunal Constitucional anule esta sentencia que viola derechos. Ningún funcionario público electo por la voluntad popular en una democracia, en el caso nuestro ecuatoriana, puede ser destituido sino con sentencia penal. Y vemos nosotros en el círculo político que el presidente de la República denuncia a la vicepresidenta. La vicepresidenta denuncia al presidente. Lo de la vicepresidenta lo guardan en el Tribunal Contencioso Electoral y dan cabida a lo otro. ¿Para qué? Para destituir a la vicepresidenta. No puede ser destituida porque así lo establecen los parámetros internacionales. Y también hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral contra el alcalde de Guayaquil por, parece que, violencia de género. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? En el tribunal los jueces tienen que conocer derecho, no solamente el derecho interno, sino también la normativa internacional, porque no puede ser, por ejemplo, el doctor Augusto Verduga sacó 1.900.000, fue el más votado en la lista de los varones y lo destituye un juez. Es decir, eso no tiene proporcionalidad. Y además, la sentencia esta de Marra que le digo, dice que para actuar contra un funcionario tiene que haber algo proporcional, tiene que haber algo necesario, tiene que tener, digamos, un principio de equidad establecido. A nosotros, no solamente que nos destituyen, sino que nos condenan a la multa de pagar $31.500 y encima haber perdido los derechos de participación ciudadana, los derechos políticos durante 4 años. ¿Qué proporción puede haber esto cuando ni siquiera ha habido pruebas de que en el caso mío, yo, Eduardo Francolor, haya cometido una infracción electoral? Nunca lo cometí. ¿Cómo afecta este tipo de situaciones a una sociedad que está, como usted señala, doctor Eduardo Francolor, plagada, cargada de tantos problemas por resolver? Afecta profundamente porque hay a nivel de jueces, la sociedad, la juventud, los estudiantes, los abogados, se dan cuenta de que hay una posición política de revancha, que no hay acatamiento a un sistema jurídico, y eso repercute. Por eso es que estamos en un país en que no solamente cunde el descalabro moral, el descalabro económico, ni el descalabro, digamos, social vía el incremento de los auges delictivos, sino que también hay un descalabro judicial. ¿Quién mejor que usted, que ha tenido, para mí, esta es mi postura muy personal, es un privilegio que un ser humano tenga al frente una cantidad de estudiantes y escuchando y analizando? Tengo
42 años de profesor universitario en la Faxo. Ya me voy a jubilar en el mes de febrero del próximo año, que cumplo 70 años de edad. Por ley hay que hacerlo. Y yo me siento feliz de haber trabajado. Hoy empiezo ya en el mes de octubre, el último semestre de mi vida como maestro, y eso me da mucha felicidad porque yo he transmitido a mis alumnos, hoy licenciados en Comunicación Social, a mis alumnos de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, principios rectores. He transmitido principios rectores de que siempre el ciudadano profesional tiene que cumplir con la ley. Vea, Séneca decía hace cerca de 2000 años, seamos esclavos de la ley para poder ser libres. Diríamos un poco glosando actualmente, seamos esclavos del derecho, de la democracia, del sentido común, para poder ser libres en una sociedad democrática y no hagamos lo que nos da la regalada gana. Respetar, incluso respetar a la persona que piensa diferente. Porque aquí tolerar. Se ve que si tú eres, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, tú eres correísta o tú eres del MPD, se atacan y se insultan o a veces se golpean. No puede ser posible. Si en la política hay diferentes escenarios e ideologías que tienen que ser respetadas. Cada uno tiene que... Dos aspectos que usted tocó allí. La convencionalidad. Y hoy en día, desde el año 2008 para acá, la constitucionalidad. Si tenemos clara, y le decíamos hace un rato a la sociedad que nos escucha, caramba, qué difícil que se ha vuelto. Hay que reconciliar a una nación, pero hay que observar, en el caso específico que usted, si lo analizan puntualmente, el señor Petro, siendo alcalde, lo destituye. Eso se llaman extralimitaciones de autoridades que no tienen atribuciones. Así es. Y era muy claro mirar que lo destituye en Colombia, Procuraduría, cuando allá en Colombia hay que mirar el ordenamiento de cada nación, allá tiene esa facultad el Consejo de Gobierno. Exacto. Y por eso él reclamó a la instancia superior del juez internacional. Y el juez internacional dijo, no, Colombia tiene responsabilidad internacional y esa sentencia es nula. ¿Por qué? Porque el funcionario público tiene que ser solamente la sanción necesaria y proporcionada cuando haya sentencia penal de juez competente. Porque así le pone la sentencia de julio 8 de 2020, que cualquier persona y juez puede verlo en internet. Los precedentes. Por supuesto. ¿Y sabe por qué nos destituyen? Porque dice que tuvimos una conversación, la Liga Azul. Alguien me preguntó, ¿usted es afiliado a la Liga Azul? Vea, señor, yo jamás en campaña he dicho que soy de la Liga Azul. Que algún movimiento político lo haya dicho es otra cosa. Conversar con un amigo expresidente de la República, que dicho sea de paso, Rafael Correa Delgado, que conversó ese día con nosotros, que éramos algunos compañeros de la campaña, no se habló en ningún momento de Revolución Ciudadana, nunca hubo consignas de orden político, porque una cosa es el proselitismo político, claro, otra cosa es conversar. De acuerdo al video, él pide a la ciudadanía que sufraguen por usted, doctor, y qué mejor, estoy con 3 doctores. ¿En qué se fundamenta la denuncia gravísima que presentaron los 2 candidatos? Precisamente en la infracción electoral muy grave tipificada en el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia. Es el argumento que el día de ayer incluso sostuvo aquí en Radio Morena uno de los denunciantes, su colega, el doctor Medax. Sí. Claro. Él, que justamente fue un candidato perdedor y que ahora está candidato político del partido Construye para ser, creo, asambleísta andino, algo parlamentario así. Andino. Parlamentario andino. Sí. Es decir, él es un político porque incluso antes de ser candidato, no era afiliado a ningún partido, por eso pudo ser candidato perdedor, él trabajaba como asesor del extinto candidato a la presidencia, el señor Villavicencio. Tiene todo el derecho de hacerlo, por supuesto, pero esa falta gravísima, como la podemos llamar, de infracción electoral, yo no la perpetré. En primer lugar, no soy afiliado a ningún partido político. Ese día se conversó lo que yo dije y lo que me dijo, se lo puede ver, está en internet, está en el Facebook, etcétera. En ningún momento me dio ninguna consigna política. Al final, parecería ser que el expresidente Correa hizo un comentario de orden político, pero resulta que él, como sujeto, como ser humano, no tiene derechos políticos. Él, como él fue sentenciado en el caso
sobornos, ¿no? En el caso de este famoso soborno que yo considero que fue sentenciado injustamente, arbitrariamente. Para mí Correa es inocente, etcétera. Yo lo he defendido en las redes y eso no es activismo político. Yo soy jurista, profesor de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, y yo puedo opinar al respecto porque tengo esa libertad de hacerlo. Pero él era una persona que no tiene derechos políticos. Entonces la pregunta es, ¿cómo a un sujeto que el Estado ecuatoriano le quita derechos políticos emite una opinión de su intelecto, una opinión que tiene libertad y derecho de expresar su opinión exteriormente, puede ser, digamos, imputable a los 4 que hemos sido destituidos si nosotros no somos los que expresamos? Ahora, nosotros no expresamos ningún criterio político para entender en campaña. Los conceptos que vierten las cosas que están, que son precedentes convencionales, en la convencionalidad. Así no se es. pueden ir, cuando uno habla de derechos humanos, en algo tan natural. Yo pienso que también hay que corregir aquí, porque Víctor Hugo ha sido una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Se violó o no el artículo o no? 279 del Código o de está la mal, Democracia? o está mal encaminado. No se violó, porque mire, dice que hicimos proselitismo político. Entonces yo he sido profesor de Derecho Político de la Universidad Católica, empecé con esa materia. ¿Qué es el proselitismo político? Y apasionante materia. ¿Qué es la ideología política? Es la concepción que tiene el ser humano, quiéralo o no, sobre los acontecimientos de la sociedad, del pensamiento y de la naturaleza. Tener una concepción, una visión, una opinión. Aunque tú digas, yo no tengo ideología. Mentira, todo el mundo tiene ideología. Lógico. Porque la ideología viene del criterio que el sujeto tiene, porque ahí viene Aristóteles, como tú dijiste, el son politicón. El ser politicón. Por supuesto. Pero entonces quienes estuvieron en Montecristi, todos estos análisis que hoy usted lo está expresando y con criterio, doctor, debieron entonces conversar con sus asesores, no se equivoquen, esto está fallando. Lo mismo el Código de la Democracia, porque también establece que para ser candidato, frente al comentario que hizo el abogado Almeida, una cosa es ser candidato a concejal, alcalde, prefecto, asambleísta, presidente de la República, pero para ser candidato a consejero de participación ciudadana y control social, es clara la ley. Claro. No tiene que estar vinculado a ningún partido político. Por supuesto. Y yo, por ejemplo, jamás he estado vinculado. Mire, Claro, y yo no he estado vinculado a partidos políticos, pero he ocupado funciones públicas. Claro, desde muy joven, normal, se acordó el doctor Almeida. Yo fui comisario de policía en la época de Roldós, claro. intendente encargado en la época de Roldós. En el gobierno de Sixto Durán que es el gobierno de derecha. Fui 4 años subsecretario de Trabajo y Recursos Humanos del Litoral. Que fue la Democracia Cristiana, llegado a Yamil Maguán. Pero no me afilié a ningún partido. En el gobierno de mi amigo ya fallecido, Gustavo Novoa, fui subsecretario de Bienestar Social el año 2001 y el año 2002. Fui magistrado de la Corte Suprema. Desde el reestreno de la democracia, que yo tenía 23 o 24 años, si mal no recuerdo, el 10 de agosto del 79, hasta aquí, Eduardo Franco Lora jamás se ha afiliado a un partido político. Nunca. He tenido amigos políticos. Fui amigo de Jaime Roldós, fue mi profesor en el Vicente Rocafuerte, don Asák Bucarán, al comienzo era mi amigo, después se peleó por la pelea que hubo entre Roldós y Bucarán, Aquiles Rigail, Rodrigo Borja, Sixto Durán, mi pariente, primo segundo que ya falleció, Marcelo Santos Vera, distinguido conservador, me llevó a trabajar al gobierno de derecha de Sixto Durán, sin yo tener afiliación política. Y eso es legítimo porque era un ecuatoriano. He sido amigo de varios dirigentes políticos, deportivos, artísticos. He sido abogado de mucha gente de varias tendencias políticas. Ahora soy amigo de Rafael Correa. Nunca ocupé un puesto público. Yo ni lo conocí a Correa en los 10 años de su mandato. Yo soy amigo de Correa a partir de mi defensa que ejercí a favor, en el caso de Brecht, de Jorge Glass, que era vicepresidente del Ecuador. Desde allí yo me vinculo de amistad, pero jamás en correlación a una vinculación de orden jurídico de afiliación a su movimiento político. Doctor Luis Almeida, no se nos ha ido todavía. Y hay que aclarar que lo político no es delincuencial. Eso me encantó, eso me encantó, doctor Almeida. Ahora no se me queda en la mente. Es algo supremo, está por encima
de las otras Lo concepciones. político no es inclusive. delincuencial. Es más, la Corte Constitucional de la República del Ecuador, cuando en el caso Yori diferencia la acción del Parlamento frente a un recurso constitucional, dice que las decisiones políticas están por encima de todo esto. Y esa es la diferencia. Por eso es que hay que corregir en algún momento este tema de esa justicia, entre comillas, electoral, que honradamente es inconstitucional la existencia de ese organismo, porque la Constitución nuestra dice que una sola justicia existe en el país, la justicia jurisdiccional. La otra, inclusive de organismos donde hay reglamentaciones, todo eso no debe existir. Si en algún momento debe existir esto, debe ser una sala de la Corte Nacional de Justicia. En realidad, a eso hay que ir a corregir ciertas cosas que en el campo, que Montecristi no lo hizo fue después la Asamblea Nacional, esto de esta ley, aunque fue inspirada lógicamente en la Constitución, creando este poder judicial, perdón, este poder electoral, y en definitiva hay que ir a corregir este tipo de cosas, porque resulta que ahora ser político es delincuente. Oiga, es lo más supremo que hay. Si no existiera la política, no existiera el bien. No, están equivocados. Muy distinto es que hay una prohibición de ser afiliado a un partido político, que no deberían prohibirlo. En los Estados Unidos, usted puede estar de juez y puede estar vinculado a cualquiera de los grandes partidos políticos y no pasa nada. Entonces, esas son las cosas que hay que corregir en nuestra patria ecuatoriana, por la cual algunos dicen, oh, yo soy técnico, dicen, yo soy técnico. Pero si no existiera la política, la existencia del Estado ecuatoriano es político. La Constitución nuestra es política. La Corte Constitucional para mí es política. Eso porque ve derechos. Entonces, están confundiendo algunos, no el doctor Franco, sino los otros que persiguen entre lo que es ciudadano y lo que es político, ¿no? El poder ciudadano es el poder de participación, de accionar, de reclamar, de exigir, de ser elegido y elegir. Oiga, que alguien venga y diga, yo voy a votar por alguien. Oiga, no solamente lo ha dicho el señor Correa, lo ha dicho Jaime Nebot, lo ha dicho la gente de la izquierda democrática, lo ha dicho el propio señor Villavicencio, que votaba por el señor Bedac para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, eso no es ningún delito. Yo quiero votar por alguien, mi derecho de pregonarlo. Lo que me da la garantía de la Constitución es que yo lo guarde en secreto si es que yo quiero hacerlo. Por lo tanto, son diferencias que hay que irlas marcando para que haya un precedente. Ahí sí, un precedente constitucional, querido doctor Eduardo Franco Lora y Roberto, que también es constitucionalista. Doctor Almeida, lo que usted piensa yo lo suscribo totalmente y lo he pensado toda mi vida y se lo he dicho a mis alumnos de las universidades. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un organismo del Estado, de la cosa pública. Entonces, poner que quienes dirijan no sean afiliados es un sinsentido. A mi concepto, pueden ser o no afiliados. Es como, por ejemplo, otro requisito para ser juez civil, penal, de la Corte, no tiene que estar afiliado. Entonces yo pregunto, ¿y los jueces, un juez de la Corte Nacional, un juez provincial, un juez de lo civil, no vota en las elecciones? Va a votar, tiene una opinión política, ideológica, y vota y sufraga. Otra cosa es que haga proselitismo político. O sea, que un juez esté en la campaña política. Pero un juez puede ser afiliado a un partido político. Su investidura le da. Porque el ejercicio del cargo tiene que hacerlo con responsabilidad. Esa es otra cosa. Entonces tiene razón el bloque de Revolución Ciudadana cuando se escuchó el criterio del señor juez Muñoz. Inmediatamente el bloque Revolución Ciudadana dijo, vamos a plantear juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Fantoni, y a la vicepresidenta porque están vinculados también al Partido Social Cristiano, señalaron asambleístas de RC. No, yo tengo conocimiento de que al ingeniero Fantoni, yo me llevo bien con él, soy amigo de él, ya había una denuncia. Sí, ya había una denuncia con anterioridad, porque él, es verdad, eso no lo puede negar, eso ya está en YouTube, en la prensa. El Jaime Nebot, aquí también me une una amistad conmigo, en las redes sociales lo respaldó
a él y a la señorita Bonifaz. Y Vilma Andrade, que era presidenta de Izquierda Democrática, al señor Bendax, al señor Guardera. Actualmente Vilma Andrade en esa época era presidenta de Izquierda Democrática, actualmente es embajadora del Ecuador en Inglaterra. Y el señor Bendax, que es denunciante, y Guardera, actual consejero, fueron auspiciados, están en las redes sociales. Entonces quiere decir que los van a destituir a todos. Oh, una locura. Yo no estoy de acuerdo con eso. Espero que sea leccionadora charla. Le quiero agregar para cerrar porque estamos terminando, doctor Almeida. Solo basta recomendar. Saben que el Ecuador es parte del sistema interamericano. Hay un artículo. Oiga, que Roberto, ayudar. hay que precisar que se puede hacer proselitismo político. Lo que no se debe hacer es proselitismo partidista. Que es la cosa. Exacto, que no debería estar prohibido tampoco. Exacto. Sin embargo, en el orden de las restricciones acá, pero yo quiero ir un poquito más, quiero recomendarle a la audiencia que revise el artículo 23 del Pacto de San José, Convención Americana de Derechos Humanos, para poder ya entrar de una vez por todas a zanjar todo este tipo de problemas, el derecho político que le asiste, incluso a no ser afiliado a un partido político. Claro. Exacto. A no ser afiliado. Uno puede ser obligado para ser juez, ser afiliado o no ser afiliado. O sea, debe haber libertad. Hoy los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana son electos. Mira, yo pregunto, si para ser presidente y asambleísta, el presidente dirige el Estado, los asambleístas hacen leyes, se necesita ser afiliado o adherente a un partido político. ¿Cómo es que tú vas a ser consejero de una institución del Estado, que es institución política? El Estado es política, la mayor organización política y jurídica, no puede ser afiliado. Es una locura que hicieron. Y hoy deviene los del voto, de la voluntad del mandante. Doctor Francolor, aquí estamos para charlar. No tenemos la capacidad de sentenciar ni absolver.